Hace mucho tiempo, en la vasta y antigua tierra de Egipto, los hebreos vivían bajo la sombra de una opresión implacable. Eran esclavos de un imperio poderoso, condenados a una vida de arduo trabajo y sufrimiento interminable. Sin embargo, como si la servidumbre no fuera suficiente, el faraón, temeroso de que los hebreos se multiplicaran y se volvieran una amenaza, emitió un edicto cruel y despiadado. Todos los bebés varones hebreos debían ser asesinados al nacer. Esta orden desató una ola de terror entre el pueblo de Israel. Las madres desesperadas trataban de ocultar a sus recién nacidos, sabiendo que cualquier error podría costarles la vida y a sus hijos. En medio de esta angustia, nació un niño especial, un bebé que parecía brillar con una luz propia. Su madre, Joquebed, al verlo por primera vez, sintió en su corazón que este hijo tenía un destino diferente, que no podía permitir que su vida terminara antes de comenzar. Con el instinto protector que solo una madre puede comprender, Joquebed decidió desafiar la orden del faraón. Durante 3 meses escondió a su bebé en su hogar, acunándolo en secreto, susurrándole canciones para callar su llanto y evitar que los soldados egipcios lo descubrieran. Pero a medida que el niño crecía, también lo hacía el riesgo. Joquebed sabía que no podría mantenerlo oculto para siempre. Así que, en un acto de fe absoluta y con el corazón desgarrado, tomó una decisión desesperada pero necesaria. Con lágrimas en los ojos, fabricó un pequeño cesto de juncos, lo impermeabilizó con brea para que flotara y, con un último beso lleno de amor y esperanza, colocó al bebé dentro. Sus manos temblaban mientras soltaba el cesto en las aguas del río Nilo, susurrando una oración para que Dios cuidara de él y lo guiara hacia un futuro seguro. El cesto, ahora flotando en las corrientes del Nilo, fue arrastrado suavemente por el río, meciéndose entre los juncos hasta que llegó a un lugar inesperado, las orillas donde la hija del faraón solía bañarse. La joven princesa, al ver el cesto entre los juncos, se sintió intrigada y ordenó a sus sirvientes que lo sacaran del agua. Cuando abrió el cesto y vio al bebé, sus ojos se llenaron de compasión y ternura. A pesar de saber que era un niño hebreo, decidió adoptarlo y criarlo como si fuera su propio hijo. Lo llamó Moisés, un nombre que significaba sacado de las aguas, sin saber que este niño no solo había sido rescatado de las aguas del Nilo, sino que también estaba destinado a salvar a su pueblo de la opresión egipcia. Moisés creció en el palacio del faraón, rodeado de lujos, educación y privilegios, pero siempre sintió una desconexión interna. Sabía que su verdadero lugar no estaba entre los dioses y reyes de Egipto, sino entre los esclavos. Día tras día, anhelaban la libertad. Con el tiempo, este niño que había sido salvado de la muerte por la valentía de su madre y la compasión de una princesa, se convertiría en el líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad en uno de los éxodos más épicos y memorables de la historia de la humanidad. A medida que Moisés crecía, empezó a sentir un fuerte vínculo con sus raíces hebreas, a pesar de haber sido criado como un príncipe egipcio. La vida en el palacio, con todos sus lujos y comodidades, no lograba apaciguar la inquietud en su corazón. Había algo dentro de él que lo empujaba a cuestionar su identidad y su propósito. Desde las altas terrazas del palacio, Moisés podía observar a su pueblo, los hebreos, trabajando arduamente, forzados a construir las grandes ciudades de Egipto bajo el sol abrasador. Cada golpe de látigo que escuchaba resonaba profundamente en su alma, como si su propia piel fuera la que estuviera siendo azotada. Un día, cuando salió a recorrer las calles de la ciudad, Moisés fue testigo de una escena que cambiaría su vida para siempre. Vio a un capataz egipcio maltratando brutalmente a un esclavo hebreo. La ira se apoderó de él, una furia que nunca había experimentado antes. Sin pensar en las consecuencias, Moisés intervino, enfrentándose al opresor. En un instante de desesperación y rabia, golpeó al capataz, causándole la muerte. La realidad de lo que había hecho cayó sobre él con el peso de una montaña. Moisés, el príncipe de Egipto, se había convertido en un asesino y no había vuelta atrás. Con el cuerpo del capataz a sus pies, Moisés sintió el frío de la soledad y el miedo. Sabía que, si su acto era descubierto, no solo perdería su posición en la corte, sino que también enfrentaría la muerte. En un intento desesperado por ocultar su crimen, enterró al hombre en la arena, esperando que el viento del desierto borrara las huellas de su transgresión. Pero el viento no podía llevarse la culpa que ahora cargaba en su corazón.
Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo, encontró a 2 hebreos peleando entre sí. Intentando mediar, les preguntó por qué se golpeaban, pero uno de ellos le respondió con desdén: ¿Quién te ha hecho juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio ayer? Estas palabras resonaron en Moisés como un trueno. Su crimen no solo no había pasado desapercibido, sino que ya era conocido entre los hebreos. El miedo se apoderó de él. No podía permanecer en Egipto, su vida estaba en peligro. Esa noche Moisés tomó la decisión más difícil de su vida: debía huir. Abandonó el palacio, dejando atrás todos los lujos y privilegios que alguna vez conoció, y se adentró en el vasto y hostil desierto de Madián. No tenía un plan, ni idea de lo que le depararía el futuro. Solo sabía que ya no pertenecía a Egipto, y que el camino que había iniciado lo llevaría a un destino que aún no podía comprender. Perdido en el desierto de Madián, Moisés estaba lejos de todo lo que alguna vez había conocido. El calor abrasador del día y el frío implacable de la noche lo envolvían, recordándole constantemente que estaba solo, sin hogar ni familia, sin un propósito claro. Había pasado de ser un príncipe en el palacio de Egipto a un fugitivo sin rumbo, pero en ese vasto desierto, Moisés iba a encontrar algo más que sobrevivir. Iba a descubrir su verdadera misión. Después de días vagando por el desierto, Moisés llegó a un pozo en Madián. Exhausto y sediento, se sentó a descansar cuando vio llegar a un grupo de jóvenes mujeres que venían a sacar agua para sus rebaños. Pero antes de que pudieran hacerlo, un grupo de pastores se acercó y comenzó a ahuyentarlas, intentando tomar el agua para sus propios rebaños. Al ver la injusticia, Moisés, fiel a su carácter, se levantó para defender a las mujeres. Expulsó a los pastores y ayudó a las jóvenes a sacar agua, demostrando que, aunque había dejado Egipto, su sentido de la justicia seguía intacto. Las jóvenes, agradecidas, regresaron a casa y contaron a su padre, Jetro, lo que había sucedido. Jetro, el sacerdote de Madián, al enterarse del acto de valentía de Moisés, lo invitó a su hogar. Moisés, sin tener a dónde ir, aceptó la invitación y encontró en la casa de Jetro no solo un refugio, sino también una nueva familia. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se estableció como pastor de los rebaños de su suegro. Durante años, Moisés llevó una vida sencilla en Madián, cuidando ovejas en el desierto, alejándose de los recuerdos de su vida pasada en Egipto. Sin embargo, este periodo de aparente tranquilidad y anonimato no era más que la preparación para el verdadero propósito de Moisés. En su soledad en el desierto, donde solo estaba acompañado por las estrellas y el vasto silencio, Moisés comenzó a reflexionar sobre su vida, su identidad y su pueblo. Era como si cada día en el desierto estuviera limpiando su mente y su espíritu, preparándolo para algo más grande. El príncipe fugitivo se estaba transformando en un líder, aunque aún no lo sabía. Un día, mientras cuidaba los rebaños en la montaña de Horeb, Moisés se encontró con algo que cambiaría su vida para siempre. Una zarza ardiente que, aunque estaba en llamas, no se consumía. Intrigado, se acercó para ver de qué se trataba. Y fue entonces cuando escuchó la voz de Dios, llamándolo desde el fuego, revelándole su misión: regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, que había huido del palacio como un criminal, ahora era llamado a regresar como el Salvador de Israel. En ese momento, en la soledad del desierto, Moisés comprendió que todo lo que había vivido lo había preparado para ese encuentro, para esa misión divina que cambiaría no solo su vida, sino la historia de su pueblo para siempre. Con la revelación divina en la montaña de Horeb, Moisés se encontraba en una encrucijada crucial. Dios le había dado una misión monumental: regresar a Egipto para liberar a los hebreos de la esclavitud. Sin embargo, el desafío era titánico. Moisés sabía que no solo debía enfrentarse a sus antiguos compatriotas egipcios, sino también a su propia inseguridad y dudas sobre su capacidad para cumplir tal tarea. Al volver a Madián, Moisés se preparó para el regreso a Egipto. Sabía que enfrentaría no solo al faraón, sino también a un pueblo que había vivido bajo opresión durante generaciones. Se armó de valor, buscando consuelo en la promesa divina y en la certeza de que no estaba solo en esta misión. La incertidumbre y el temor eran grandes, pero también lo era la fe en el llamado que había recibido. Moisés regresó a Egipto con su hermano Aarón, quien se convertiría en su portavoz y apoyo. Su primer desafío fue presentarse ante el faraón, la figura máxima del poder egipcio, para exigirle la liberación de los hebreos. El encuentro no fue fácil.
El faraón, acostumbrado a un poder absoluto, respondió con desdén y arrogancia, rechazando la solicitud de Moisés. En lugar de liberar a los esclavos, intensificó la opresión, imponiendo cargas aún más pesadas sobre el pueblo hebreo. La situación parecía desesperada, y la confianza de Moisés y Aarón se tambaleaba. Pero la misión no se detuvo ahí. Dios había prometido que liberaría a su pueblo, y Moisés tenía que mantenerse firme en esa promesa. Las plagas comenzaron a caer sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Sangre en los ríos, ranas, piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras en los hombres y animales, tormentas de granizo, langostas y oscuridad. Cada plaga era una señal del poder de Dios y un recordatorio para el faraón de que la voluntad divina no podía ser ignorada. Finalmente, la última plaga, la muerte de los primogénitos, fue la que rompió la resistencia del faraón. El dolor y la desesperación se apoderaron de Egipto cuando la primera nacida de cada familia egipcia murió y el faraón, con el corazón roto, accedió a dejar ir a los hebreos. Pero la liberación no fue un simple acto de liberación, fue un testimonio de la firmeza y la persistencia de Moisés. La noche de la liberación, el pueblo hebreo salió apresuradamente de Egipto, guiado por Moisés. La huida no fue fácil. El desierto se extendía ante ellos como un mar interminable de arena y dudas. Pero con cada paso, Moisés demostraba que, a pesar de los obstáculos y desafíos, la promesa divina se estaba cumpliendo. Moisés, quien había sido un fugitivo en el desierto, se convirtió en el líder de un éxodo monumental que llevaría a su pueblo hacia la libertad, guiado por la mano de Dios y la fe inquebrantable en la misión que le había sido encomendada. El éxodo de Egipto marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Moisés y del pueblo hebreo. Con la liberación de la esclavitud, los hebreos se encontraron frente a un desierto vasto y desolado, un desafío completamente diferente al de la opresión egipcia. Este desierto no solo representaba un espacio físico, sino también un periodo de transformación espiritual y comunitaria para el pueblo de Israel. Durante el trayecto hacia la tierra prometida, Moisés enfrentó múltiples desafíos. Uno de los más significativos fue la falta de agua y alimentos. El desierto, implacable y árido, se convirtió en un símbolo de las pruebas que los hebreos debían superar. Las quejas comenzaron a surgir entre el pueblo, que añoraba las cebollas y ajos de Egipto, y criticaba a Moisés por llevarlos a un lugar tan inhóspito. A pesar de sus críticas y desconfianza, Moisés se mantuvo firme, guiado por la promesa de Dios. Dios, fiel a su promesa, proporcionó al pueblo de Israel maná, un alimento milagroso que caía del cielo cada mañana. Este regalo celestial no solo satisfacía el hambre, sino que también era un recordatorio constante de la provisión divina y de la necesidad de confiar en Dios. Además, en momentos de desesperación, cuando el agua escaseaba, Dios instruyó a Moisés para que hablara a una roca, de la cual brotaría agua para calmar la sed de su pueblo. La travesía también incluyó la recepción de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Moisés, subiendo a la montaña envuelta en nubes y relámpagos, recibió los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que no solo definirían la moral y las normas de la vida hebrea, sino que también consolidarían la identidad del pueblo como una nación bajo el liderazgo y la guía de Dios. Este acto monumental estableció el fundamento espiritual y moral del pueblo de Israel. Sin embargo, durante la ausencia de Moisés en la montaña, algunos israelitas, impacientes y tentados por la influencia egipcia, construyeron un becerro de oro para adorar. Este acto de idolatría provocó la ira de Dios y puso a prueba la paciencia de Moisés. Al descender de la montaña y ver la traición de su pueblo, Moisés rompió las primeras tablas en señal de furia y desilusión. Fue un momento crítico que puso a prueba la fidelidad y la integridad del pueblo y de su líder. A pesar de estos desafíos y de las dificultades inherentes al viaje, Moisés continuó guiando a los hebreos con determinación. Cada prueba en el desierto, cada milagro y cada enseñanza eran parte del proceso de forjar una nación que no solo había sido liberada de la esclavitud, sino que también estaba siendo preparada para una vida de fe, obediencia y comunión con Dios. El viaje por el desierto no solo transformó al pueblo, sino que también consolidó el liderazgo de Moisés como el gran profeta y guía que había llevado a su gente hacia la libertad, hacia una tierra prometida llena de esperanza y de nuevas posibilidades.